algunas cosas que estábamos viendo de la parte de la clase anterior. Vamos a tratar de hacerlo ágil. Eh, quiero pensar que es un horario difícil para todos. Este, quizás algunos todavía no comen, otros ya comieron. Entonces, por ambas situaciones, yo creo que es un horario complicado. Y por eso vamos a tratar de hacerlo muy ágil. Vamos a tratar de que el día de hoy la clase sea muy dinámica, sobre todo para que no haya ninguna cuestión de que nos estemos durmiendo o que pues no logremos el objetivo de la clase. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar de lleno y voy a compartir mi pantalla para recordar uno de los aspectos que habíamos visto. Ok, nosotros nos quedamos en la clase pasada, habíamos visto lo de equilibrio químico, habíamos visto que el equilibrio químico es la tendencia de las reacciones a alcanzar una estabilidad energética. El equilibrio químico viene de una relación que existe cuando la energía libre de Gibbs es cero. Cuando la energía libre de Gibbs es cero, ¿qué quiere decir? Que la reacción no va a ninguna parte, se queda en esas condiciones y normalmente se quedan unas concentraciones muy específicas. Cuando esto ocurre, nosotros decimos que la reacción se encuentra en equilibrio y químicamente cuando nosotros tenemos una reacción en equilibrio, también la vemos como si fuera una reacción reversible, ¿sí? Entonces, como si fuera una reacción que puede ir en cualquier momento hacia ambos sentidos de la reacción, tanto a izquierda como a derecha, ¿ok? Entonces, basándonos en eso, también estábamos viendo una cuestión o nos pide, ya para redondear esta parte y para empezar a ver conceptos y algunos ejercicios, el temario nos pide que expliquemos, de acuerdo a estos conceptos de bioenergética, de la energía libre de Gibbs, de equilibrio químico, la razón por la cual los compuestos de fosfato, específicamente el ATP, son compuestos de alta energía. Estos compuestos que nosotros conocemos de alta energía son capaces de liberar energías libres de Gibbs muy altas, muy grandes. Y normalmente lo que hace la célula es que acopla estas energías para utilizarlas en reacciones que tienen energías libres de Gibbs positivas. Entonces, lo que hace la célula es que esta energía libre de Gibbs negativa la utiliza en una reacción que tiene una energía libre de Gibbs positiva para que al final la suma neta de esas dos energías libres de Gibbs dé negativa y la reacción se lleve a cabo de forma favorable. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a checar o lo primero que vamos a ver es por qué el ATP produce energía. Entonces, por ahí creo que no habían escuchado hablar del ATP. El ATP es una molécula que viene de un nucleótido, es adenín trifosfato. Yo los voy a proyectar. A ver, permítanme. Voy a compartirles una pestaña. Y bueno, aquí tenemos el ATP. El ATP está formado. A ver, permítanme un momento, denme un minuto. Perdón, es que tenía mucho ruido de fondo. Ahora, estamos viendo esta molécula que es el ATP y tenemos aquí, este es un nucleótido. Estos nucleótidos son heterociclos, que tienen nitrógenos y carbonos. Está unido a un azúcar de 5 carbonos, de 6 carbonos, que es si es una pentosa de 5 carbonos, es la ribosa. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Y aquí tenemos los grupos fosfato.
Estos grupos fosfato en realidad no se encuentran así. Este grupo hidroxilo se encuentra hidrolizado, que es como lo vemos aquí. Se encuentran con sus cargas negativas. Estos grupos fosfato, tenemos 1, tenemos 2 y tenemos 3. Es por eso que es trifosfato. Y tenemos aquí en medio este fósforo unido por, estos ambos fósforos unidos por un oxígeno. Esto es lo que le conocemos como el enlace fosfodiéster, porque es parecido a un éster de carbonos, pero en este caso es un éster formado por lo que son los fosfatos. Bueno, aquí nosotros vemos que es una molécula que se ocupa para llevar a cabo todo el metabolismo. Es la molécula que nos convierte, o es la molécula en la cual nosotros tenemos en la cual la célula guarda la energía que produce, ¿sí? Es el análogo de la cuestión económica al dinero. Es decir, nosotros podemos hacer cualquier tipo de trabajo, podemos realizar diversas actividades que son remuneradas en cuestión de dinero. La célula hace algo similar. La célula convierte sustancias, esas sustancias les quita la energía, por decirlo así, les absorbe la energía y toda esa energía la célula la convierte en ATP. El ATP posteriormente lo utiliza no tal cual el ATP, sino la hidrólisis del ATP para reutilizar o sacar esa energía que se guardó en un momento en específico y esa energía ya la utiliza para, pues para hacer varios tipos de funciones, ¿no? Entonces, el, el, la forma más incorrecta de ver que el ATP, por la cual el ATP produce energía, es lo que nosotros vemos en esta imagen. Se piensa que este grupo, la unión de estos dos grupos fosfato, este enlace fosfodiéster es de alta energía, lo cual no es verdad. Eso no es verdad. Es una de las mayores mentiras que ustedes van a leer en muchos libros de texto. Eso no es una realidad. Entonces, mucha gente todavía, incluso algunos bioquímicos, dicen que este enlace fosfato que tenemos aquí, fosfodiéster, es un enlace de alta energía que cuando se rompe se libera mucha energía y esa energía que se libera por ese enlace de alta energía es la que se utiliza. En realidad, la cuestión por la cual el ATP produce su energía tiene que ver con el equilibrio químico. ¿Ok? Si van teniendo alguna duda, con confianza me pueden ir interrumpiendo. Y justamente es lo que se los voy a explicar. Y aquí es justo lo que hemos estado viendo. Cuando nosotros tenemos la hidrólisis del ATP, la hidrólisis, bueno, ¿qué entienden ustedes por una reacción de hidrólisis? No sé si han escuchado, seguramente si han escuchado hablar de una reacción de... ¿Qué suponen que es una reacción de hidrólisis? Una reacción de rompimiento por acción del agua. Puede ser un rompimiento. Más allá de la acción del agua, es un rompimiento donde participa una molécula de agua. Puede ser generándose o puede ser invirtiéndose, ¿sí? Entonces, en reactivos o productos vamos a tener la participación de agua. Estas reacciones hidrolíticas o hidrólisis vienen con una participación del agua, que aquí nosotros no, bueno, en esta reacción no viene específica donde participa y creo que aquí no viene un ejemplo dónde es donde participa el agua, pero esta hidrólisis tiene una participación de agua. Y es la forma que nosotros ahorita nos conviene verlo para que se entienda el ejemplo que vamos a dar. Entonces, lo primero es, el ATP no tiene un enlace de alta energía. Eso es un error. De hecho, los compuestos de fosfato no tienen enlaces de alta energía. Lo que ocurre en la hidrólisis, que es lo que nos produce energía, es que el ATP pierde un grupo fosfato y el ATP pasa de ser ATP, de tener los tres grupos fosfato, a ser un ADP, que solamente tenemos dos grupos fosfato. Y tenemos, el grupo fosfato que se libera como fósforo inorgánico, ¿sí? Entonces, esta es una reacción de una forma muy simple de ver cómo ocurre la reacción de ATP a ADP.
Si ustedes recuerdan el equilibrio químico es la relación entre productos y reactivos. Es la relación entre la concentración de productos y reactivos. ¿Sí? En este caso, los productos es ADP y los reactivos es ATP. Lo que hacen aquí en esta tabla es poner el inverso de la constante de equilibrio. Es decir, ellos están dividiendo los reactivos entre los productos. Es decir, que esto lo que tenemos aquí es el inverso a la constante de equilibrio, pero ellos lo ponen de esta forma para explicar la relación que existe de las concentraciones entre ATP y ADP, ¿ok? Y esto es justamente lo que vamos a explicar. Cuando nosotros tenemos una relación, y de hecho la célula trabaja todo el tiempo para mantener esta relación. Cuando nosotros tenemos que la energía libre de Gibbs es cero, es decir, que cuando tenemos un equilibrio químico, que el equilibrio químico, que es que el valor, en este caso, este es el valor de la constante de equilibrio, eh, que es que vale 1. Cuando la constante de equilibrio vale 1, nosotros tenemos una relación molar entre el ADP y ATP de 10 a la 5. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada molécula, si ustedes hicieran esta división, por cada molécula de ATP, ¿cuántas moléculas de ADP tendrían para llegar a este resultado? ¿Cuántas creen? 1 millón. 1 millón, exactamente. Tenemos una, tenemos aquí un 0, 2, 3, 4, 5, 6. 1 millón de células, 1 millón, es decir, que por cada molécula de ATP tenemos 1 millón de moléculas de ADP. Eso es en equilibrio. Cuando tenemos la reacción en equilibrio, ¿cuánta energía produce esta reacción? Nada. No es incapaz de producir porque energéticamente está estable. Este es el mejor ejemplo de que la hidrólisis del ATP no es una hidrólisis de alta energía, porque bajo ciertas concentraciones la hidrólisis de ATP es incapaz de producir energía. Y esta es en el caso del equilibrio químico, ¿ok? ¿Qué pasa cuando yo tengo una molécula de ATP y tengo 10,000 moléculas de ADP? Cuando yo disminuyo la relación entre ATP, las moléculas de ATP y ADP, ¿qué pasa con la energía libre de Gibbs? La energía libre de Gibbs aumenta, ¿sí? Acuérdense que un valor negativo, en este caso sí podemos decir que aumenta, porque un valor negativo, ¿qué quiere decir? Que libera energía, ¿sí? Que libera energía al entorno. Entonces, cuando tenemos menos 11 kilojoules por mol, esto nos quiere decir que, ¿qué? Que cuando yo estoy alejando la reacción, en este caso del equilibrio químico, acumulando moléculas de ATP. ¿Por qué digo que acumulo moléculas de ATP? Porque tengo más moléculas de ATP respecto a moléculas de ADP que en el equilibrio químico. Es por eso que esta relación disminuye. Cuando yo hago esto, que yo empiezo a almacenar moléculas de ATP, ahora sí la hidrólisis me empieza, la hidrólisis del ATP al ADP me empieza a generar energía, que en este caso son menos 11 kilojoules por mol. Ahora, cuando yo tengo una molécula de ATP por 100 moléculas de ADP, que es en este caso, ¿qué es lo que pasa? Ya tenemos la formación de una energía libre de Gibbs de menos 28 kilojoules por mol. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Otra vez, me estoy alejando cada vez más del equilibrio químico. Estoy aumentando la concentración de ATP y me estoy alejando del equilibrio químico. Conforme me voy alejando del equilibrio químico, es la célula, perdón, la hidrólisis del ATP es capaz de liberar una mayor cantidad de energía. ¿Qué pasa ya cuando tenemos números enteros? Esto me indica que cuántas moléculas de ATP tengo por molécula de ADP. ¿Cuánto será? ¿Cuánto será? A ver, vamos a preguntarle a Anaitzel Cruz Santos. ¿Cuántas moléculas de ATP tenemos por DADP?
Creo que no está. Bueno, entonces vamos a preguntarle a Montserrat Carpio. Ah, ok. No sé, es que, ¿cómo será? La solución es muy sencilla, ¿eh? Si tienes un número entero de un valor de 10, ¿cuántas moléculas tendrías de ATP respecto a ADP? Alguien que ya haya visto la relación, aparte de Alan, que fue que ya contestó. ¿No? ¿Nadie? Bueno, son 10 moléculas de ATP por cada molécula de ADP, ¿sí? Tenemos 10 moléculas de ATP por cada molécula de ADP. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que te vas alejando o nos vamos alejando cada vez más del equilibrio químico, hasta un punto donde yo ya tengo más moléculas de ATP que ADP. Y esto ya es una cuestión fisiológica de esta concentración de ATP respecto a la de ADP ya se ve en la matriz mitocondrial, ¿sí? Ya lo tenemos en la matriz mitocondrial. Esta concentración ya es capaz de producir menos 46 kilojoules por mol de energía libre de Gibbs, ¿ok? Ahora, en el citoplasma de la célula tenemos una relación donde tenemos 1000 moléculas de ATP por cada molécula de ADP. Esto ya es capaz de producirnos hasta menos 57 kilojoules por mol. Esto es importante que lo sepan. Estos ya son valores fisiológicos. Cada vez que yo acumulo, ¿y cuál es la lógica de esto? Cada vez que yo acumulo una molécula de ATP respecto a la de ADP, yo me voy alejando más del equilibrio químico, porque el equilibrio químico me dice que haya más moléculas de ADP que de ATP. Entonces, si yo empiezo a acumular moléculas de ATP, ¿qué es lo que empiezo a hacer? Empiezo a generar, al alejarme, empiezo a tener una generación de la energía libre de Gibbs de forma negativa. Entre más me aleje del equilibrio químico, voy a tener una mayor generación de energía libre de Gibbs, ¿sí? Y esa es la razón por la cual el ATP produce energía. Y es el ejemplo que yo les daba de la liga. Es el equilibrio químico es cuando tú tienes una liga sin estirar. Cuando tú empiezas a estirar la liga, ¿qué es lo que empiezas? Empiezas a acumular energía, empiezas a acumular energía, empiezas a acumular energía. Cuando tú la sueltas, entre más energía acumulas, va a ser más violento el regreso de la liga. Pasa lo mismo con el ATP. Cuando tú empiezas a acumular ATP, es como si estiraras la liga. Entre más acumules, más estiras la liga, porque lo estás alejando más del equilibrio químico. Llega un momento en que la capacidad de producir energía de la hidrólisis nos tiene una capacidad muy alta de producir energía. En el citoplasma, menos 57 kilojoules por mol, es una concentración muy alta, perdón, es una cantidad de energía muy alta de liberación de energía libre de Gibbs. Esta es justamente la razón por la cual la energía libre de Gibbs, el ATP es una molécula que produce energía. La célula hace todo lo posible por acumular ATP y mantiene la concentración de ATP alejada del equilibrio químico, ¿sí? Entonces, aquí viene otra cuestión. Para mantener alejado del equilibrio químico la producción de ATP o la cantidad de ATP, a la célula también le cuesta exactamente lo mismo. Es decir, que si yo quiero seguir acumulando aquí moléculas de ATP, me va a costar producirlas. Lo contrario, me va a costar 57 kilos por mol, ¿sí? Entonces, sin embargo, la forma en la que se produce esa energía es de dos formas. Puede ser por una fosforilación directa, se llama una fosforilación a nivel sustrato, que vamos a verlo en la unidad 3, que es la fermentación, o puede ser por una fosforilación oxidativa. Esta fosforilación oxidativa, que es donde se lleva la mitocondria, que es lo que nosotros conocemos como respiración mitocondrial. Entonces, ambas formas, la fermentación o la respiración, nos permiten generar ATP
que este ATP se acumula en contra del equilibrio químico y esto es lo que nos permite generar energía del ATP, ¿sí? Entonces, la célula, para mantener todos sus sistemas metabólicos activos, normalmente es lo que hace es que juega con esos equilibrios químicos. La célula, todas las reacciones bioquímicas que tiene, normalmente las va a tener alejadas del equilibrio químico, ¿sí? Esa es la fuerza, por llamarlo así, energética que le permite que el metabolismo sea tan dinámico. Si las reacciones estuviesen en equilibrio químico, no se podrían llevar a cabo, porque no podrían moverse ni de un sentido ni del otro. Entonces, todo lo que hace la célula es alejar las reacciones del equilibrio químico. Entonces, eso es importante que lo sepan. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. Sí, Lorenzo, también era uno entre punto uno. No alcancé a ver tu mensaje. Ok, vamos a hacer entonces el primer ejercicio. Vamos a empezar esto a trasladarlo a las ecuaciones que ya habíamos visto. Y les comento que todos estos ejercicios, nada más déjenme checar si sí se los puse ahí en la planeación. Casi estoy seguro que sí. Pusimos un apartado de ejercicios. Entonces, todos estos ejercicios los tienen que subir como tarea, aunque los resolvamos aquí, a la materia. Nada más déjenme cerciorarme que sí lo puse. Sí, los ejercicios de hecho valen 40% de la calificación. Entonces, todos estos ejercicios, les comento, ustedes los tienen que hacer en su libreta. Voy a asignar actividad, una tarea para cada ejercicio y estos ejercicios me los tienen que subir escaneados en su libreta. Entonces, ahorita para trasladar esta información a una cuestión práctica, vamos a hacer el primer ejercicio. Entonces, si quieren anotar, se los voy a dictar. Ustedes me dicen cuando estén listos. Calcular, gracias Gustavo, calcular la energía libre de Gibbs real de la hidrólisis del ATP cuando la concentración de ADP es 1 por 10 a la 8. Ahí podemos poner 1 por 10 a la 8 moles, perdón, molar. Y la concentración de ATP es 1 molar. Considerando Profesor, ¿pudiera repetir desde la concentración, por favor? claro, cuando la concentración de ADP es de 1 por 10 a la 8 molar y la concentración de ATP es considerando una energía libre de Gibbs estándar de menos 28 kilojoules por mol.
Entonces, les voy a dar 10 minutos para que lo intenten resolver, chicos. Voy a dar 10 minutos y la evidencia del ejercicio resuelto se las voy a abrir, se las voy a abrir ahorita para que lo suban. Y pues obviamente para que lo suban el mismo día de hoy. ¿Ok? Profe, Dígame. ¿me podría repetir la última cantidad que dijo? Sí, es concentración de ATP 1 molar. Ah, no, perdón, te refieres a la energía libre de Gibbs. La energía libre de Sí, Gibbs es profe. menos 28 kilojoules por mol. Energía libre de Gibbs es estándar. Gracias, profe. Sí, por nada. Si tienen dudas, me avisan, ¿eh?
Profe, una duda. Sí, dígame. ¿Qué temperatura usamos? Utilicen 25 grados centígrados, por favor. Ok, ya terminé. Perfecto. ¿Cuánto te sale? 17.6641 kilojoules positivos. 17 punto. Ok. Ahorita lo revisamos. Muchas gracias, Alan. Ahorita lo Sí. revisamos. Bueno, ¿alguien más pudo, aparte de Alan? ¿Alguien más tuvo éxito haciéndolo? ¿Nadie? ¿Sí lo intentaron? Sí, profe, pero no, no le hallo. Bueno, vamos a resolverlo. No, profe. Bueno, pues vamos a resolverlo para que quede claro. ¿Sale? Entonces, ahorita vamos a... Entonces me dicen si ya ven mi pantalla, mi ven el Jamboard. Bueno, aquí lo que vamos a utilizar la ecuación que ya habíamos visto, a la que llegamos, que es delta G
que es la energía libre de Gibbs, va a ser igual a delta G estándar. Y esto está sumando a RT, que es la constante de los gases ideales por temperatura absoluta, multiplicado por el logaritmo natural de la concentración de productos, en este caso es ADP, entre la concentración de reactivos, que en este caso es ATP. ¿Sí? Entonces, para esto lo que ocupamos sacar en este caso es delta G, energía libre de Gibbs real, y la energía libre de Gibbs real va a ser igual en este caso a delta G estándar, que lo voy a poner yo en joules, porque voy a utilizar la constante de los gases ideales en joules. Entonces sería menos 1000 joules por mol más R. Ahora R va a ser 8.314 joules sobre mol Kelvin, y va a estar multiplicando a la temperatura absoluta, que es 273.15 más la temperatura en grados Celsius, que en este caso es 298.15 grados Kelvin. Y esto es multiplicado por el logaritmo natural de la concentración de ADP, que en este caso la concentración de ADP era 1 por 10 a la 8. A ver. 10 a la 8 entre, bueno, en este caso están en molar, entre 1, que en este caso nada más era 1 molar. ¿Qué va a pasar? Bueno, hasta aquí, esta es la forma en la de que vamos a representar la solución. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda. ¿Cómo sustituimos los valores? Oiga, profe, ¿por qué tiene 28,000 menos 28,000? Este es el equivalente a los 28 kilojoules por mol. Solamente que yo los estoy expresando en joules. Es decir, lo estoy multiplicando por 1000. Y esto lo estoy haciendo por la forma en la que estoy expresando la constante de los gases ideales. Como la constante de los gases ideales la voy a expresar en joules, entonces también esta la tengo que expresar en joules. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, vamos a continuar. Entonces, vamos a hacer las operaciones y vamos a dejar que delta G es igual a, voy a poner estos menos 28,000. Lo vamos a hacer por pasos para que a todos les quede claro. Voy a dejar todavía representado la RT y lo primero que vamos a sacar es el logaritmo natural de esto. ¿Quién me dice el resultado del logaritmo natural de 1 por 10 a la 8 entre 1? $18.42. Perfecto, muchas gracias. 18.42 es el resultado. Es adimensional. ¿Por qué? Aquí estoy eliminando este molar con este molar y me queda dimensional. Entonces, el resultado es 18.42. ¿Qué va a pasar al hacer la siguiente operación? El Kelvin se va a eliminar con este Kelvin y toda esta parte de la operación me va a quedar en joules mol para que se pueda llevar a cabo la operación. Entonces, vamos a hacer ahora esta multiplicación. Vamos a hacer la multiplicación de este lado. Esto es 18.42 por los 298.15 por el 8.314. Y me dicen cuánto le sale.
¿Cuánto le salió? ¿Nadie? Ok. Bueno, sale 45,661. Bueno, ya no le voy a poner los decimales, lo voy a dejar ahorita así. Joules mol, más o menos. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Esto se va a restar con los menos 28,000 para que nos dé el resultado final de la delta G neta. Entonces, la delta G en este caso nos va a salir de 17,661 joules por mol. ¿Ok? Entonces, ¿sí te había salido eso, verdad, Alan? Sí, profe. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, muy bien hecho, Alan. Entonces, ahora la pregunta es, yo tengo la concentración, yo tengo la reacción ATP a ADP más fósforo inorgánico. Con estas concentraciones de ADP y ATP, ¿esta reacción ocurre en este sentido? ¿Sí o no? ¿Ocurrirá de izquierda a derecha? ¿Ocurrirá de derecha a izquierda? Con este valor de la energía libre de Gibbs. De derecha a izquierda. De derecha a izquierda, perfecto. Ocurre de derecha a izquierda. Recuerden que cuando yo tengo esta energía libre de Gibbs, decimos que la reacción es no favorable. Pero no es favorable porque normalmente nosotros, ¿cómo leemos las reacciones? De izquierda a derecha. ¿Qué quiere decir? Que no es favorable de izquierda a derecha. Lo cual indica que es favorable en el sentido inverso, que es de derecha a izquierda. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en estas concentraciones, lo que va a ocurrir es que el ADP va a intentar convertirse en ATP para llegar ¿a quién? Para llegar a tener el equilibrio químico. ¿Sí? Entonces, vamos a tener lo contrario. Cuando yo tengo estas concentraciones, vamos a tener que el ADP va a tender a convertirse en ATP para alcanzar el equilibrio químico. Sin embargo, para convertirse el ADP en ATP, pues va a ocupar una energía libre de Gibbs, una inversión de energía libre de Gibbs de 17,661 joules por mol. ¿Ok? Entonces, esta es la razón por la cual las concentraciones me van a decir si la reacción me va a dar una energía libre o no va a dar una energía libre. Entonces, las concentraciones en las cuales tenemos las moléculas me van a decir cuál es la energía libre o si es favorable o no es favorable. Y no nos lo dice, en este caso, no nos lo dice, y esto es importante que lo sepan, no nos lo da un enlace de alta energía. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, van a hacer entonces ustedes un siguiente ejemplo. Exactamente igual como lo hicimos, pero ahora van a cambiar las concentraciones. Las concentraciones van a ser al revés. La de ADP va a ser 1 molar y la de ATP 1 por 10 a la 8 molar. Y me dicen qué le sale.
Si tienen dudas, sí, solamente se invierten las concentraciones, Noemí. Por nada. ¿Cuánto te salió, Gustavo? Menos 73.659 o 60 Exacto. redondeando. Sí, sí, sí. Eso es lo que sale muy bien. Bueno, vamos a continuarle y vamos a resolverlo. Entonces, es exactamente lo mismo. Lo único que vamos a cambiar aquí es que el 1 por 10 a la 8, en lugar de estar arriba, va a estar expresado en la parte de abajo del cociente. Y en la parte de arriba vamos a tener 1 molar. ¿Sí? Todo esto, sin embargo, hace que cambie todo este valor del logaritmo natural. Ahora vamos a tener que el logaritmo natural, ¿cuánto da? El logaritmo natural da 18.42, pero negativo. ¿Sí? Da menos 18.42. Haciendo que todo este valor, ahora en vez de ser positivo, me vaya a dar negativo, que es el mismo valor. Entonces, ahora esto se va a sumar. Al sumarse, es que nos va a dar los 70 y qué me habías dicho, Gustavo. Menos 73.659. Gracias, 659 joules por mol. Cuando tenemos aquí, ya tenemos una energía libre de Gibbs negativa, que ahora que hace que la reacción se vuelva favorable. ¿Favorable en qué sentido? Favorable en el sentido de izquierda a derecha, ¿sí? Y si se fijan, la energía libre de Gibbs que se libera es muy alta. ¿Por qué? Porque el equilibrio químico en este caso está dado a favor del ADP. Entonces, entre más yo me aleje de la concentración de ADP, es decir, entre más yo acumule ATP, voy a generar una mayor concentración, voy a generar una mayor energía libre de Gibbs, ¿sí? Y es por eso que nosotros lo volvemos favorable. Esta es la razón por la cual las moléculas de fosfato producen energía. Y todo depende de las concentraciones en las que se encuentren. Si no se encuentran en unas concentraciones adecuadas, son incapaces por sí solas de producir energía. Sin embargo, cuando se encuentran en concentraciones alejadas del equilibrio químico, entonces es cuando nos generan energía. Y esto tiene que ver porque las moléculas con un grupo fosfato son moléculas químicamente muy inestables. Son moléculas que energéticamente son inestables y lo que tienden a hacer es a deshacerse de ese grupo fosfato. Entonces, cuando tú empiezas a acumular estas moléculas químicamente inestables,
tú estás acumulando esa energía, ¿no? Esa energía que indirectamente está dada por su reactividad, tú la empiezas a acumular. Y esta es la razón por la cual estas moléculas con grupos fosfato son o tienen tanta energía, ¿sí? No sé si alguien tenga alguna duda de estos primeros ejercicios. ¿Queda claro? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Entonces, vamos a pasar a la siguiente parte. Ahora, siguiendo con la misma parte de que ya entendimos por qué producen estas moléculas energía, vamos a tener otras moléculas que son energéticamente muy altas. Aquí les voy a mencionar una pequeña historia que viene, esa es una teoría de acerca del origen de por qué el ATP produce energía. Y todo esto viene adaptado a la teoría del origen de la vida de Alexander Oparin, este ruso que nos habló, no sé si hayan alguna vez escuchado de la teoría del origen de la vida de Alexander Oparin, que habla que existía que la Tierra primitiva, existía algo que él llama como el mar primigenio, la atmósfera de la Tierra en esa época, cuando surgió la vida, era una atmósfera muy reductora, que tenía altas cantidades de hidrógeno. A su vez, existía una actividad volcánica muy grande, muy alta, perdón, en la Tierra, lo cual permitía que también existiera una actividad eléctrica en la atmósfera muy alta, porque recuerden que los volcanes liberan una gran cantidad de moléculas ionizables que favorecen la actividad eléctrica en la atmósfera. Entonces, en el mar, estas condiciones permitieron, de hecho, esto es algo súper interesante. Existe un doctor que es un rockstar de la evolución y es mexicano, que les invito a que escuchen alguna de sus pláticas, que se llama Antonio Lascano. Él es un doctor que es miembro del Colegio Nacional, es el doctor que ha publicado más artículos en las revistas más prestigiosas del mundo, que es Science in Nature mexicano. Ha presidido la Sociedad de la Evolución Internacional, es director honorífico del Centro de Evolución de las Islas Galápagos. Él da clases en la UNAM, en la Facultad de Ciencias, y es un divulgador extraordinario. Él se dedica mucho a trabajar, bueno, su línea de investigación va orientada a encontrar el origen de la vida, ¿no? Él trabajó con un alumno de Alexander Oparin, que existe un experimento muy, muy interesante que de hecho por eso ganaron el premio Nobel Miller y Urey, que se llama el experimento de Miller y Urey, donde ellos crearon un envase, un matraz Erlenmeyer. Déjenme ver si aquí en internet sale para explicárselos mejor. Y Urey. Aquí va a estar. Entonces ellos crearon, déjenme se los proyecto. Ustedes me dicen si ya lo ven. ¿Sí lo alcanzan a ver, chicos? Sí, Sí, profe. profe. Sí, ya, profe. Muchas gracias. Entonces ellos crearon este experimento donde ellos simulaban la atmósfera con una corriente, unas descargas que estaban dadas por electrones. En este matraz tipo bola, ellos agregaron amoníaco, agregaron metano, agua, hidrógeno y monóxido de carbono, que son los gases que se presume existían en la atmósfera primitiva. Agregaron agua fría. Bueno, existía de estas descargas eléctricas, viene por medio de una condensación que va a llegar a un matraz donde tenían agua en forma, simulando las condiciones del océano, que era una agua caliente, ¿sí? Entonces, cuando ellos hacen este experimento, lo que encuentran de todas estas muestras es que existen compuestos orgánicos, que bajo estas condiciones en compuestos orgánicos se empiezan a generar nucleótidos, se empiezan a generar aminoácidos, carbohidratos.
El doctor Lascano mejoró este experimento más adelante. Él fue alumno también del doctor Miller. Mejoran este experimento y de hecho el experimento actual es el de Miller-Lascano, que es un experimento donde, no sé si vaya a salir aquí, o es Uri Lascano, Miller y Lascano. No sale. Miren, él es el doctor Antonio Lascano. Ya está, ya está grande. Aquí sale, miren, él es el doctor que les mencionaba, el doctor Lascano. Pero bueno, mejora este experimento. ¿Y a dónde voy con todo esto? Demuestran que una de las cosas que ellos demostraron es que en este océano primitivo, bajo esas condiciones, una de las moléculas que más se generaban constantemente bajo este experimento eran fosfatos. Y los fosfatos se quedaban en la parte superficial del océano. Esto indica que los primeros ordenamientos moleculares, que eran las primeras células que el doctor Alexander Oparin las denomina como coacervados, utilizaron estos compuestos de fosfato y los utilizaron por su disponibilidad, no por otra cosa, porque había una gran cantidad de grupos de fosfato que ellos demuestran en el experimento de Miller y Urey en la superficie. Entonces, lo que hacen las células, las primeras células, los coacervados, es utilizar estos componentes de fósforo, los utilizan y los adaptan a su metabolismo por la disponibilidad del fósforo en esa atmósfera primitiva. Entonces, según esto, la teoría indica que estas moléculas de fósforo se utilizan tanto en el metabolismo porque en los primeros inicios de la vida, el fósforo o los grupos fosfato fueron moléculas muy abundantes. Obviamente esto está lejos de estar comprobado, es una teoría, pero es una teoría muy interesante que nos dice que por qué podrían utilizarse los grupos fosfato. Y esta teoría contradice a la teoría de que los grupos fosfato, al ser de alta energía, selectivamente las primeras células, los coacervados, los eligieron por su capacidad de generar una alta energía, lo cual bioenergéticamente eso ya está desechado. Y está desechado por lo que ahorita vimos en los ejercicios. Un grupo fosfato no es capaz de generar una cantidad alta de energía si no se tiene la concentración correcta. Y basándose en este término bioenergético, cualquier molécula es capaz de generar altas cantidades de energía. ¿Sí? Entonces, es por eso que cobra aún más interés esta teoría del doctor Lascano, en la cual él indica que estos grupos fosfato, del doctor Lascano, del doctor Alexander Oparin, que ellos indican que las células utilizan estos grupos fosfato en un inicio por su disponibilidad, ¿sí? Hay una historia curiosa, es que cuando ustedes, si tienen oportunidad, o incluso algún día les voy a compartir, espero compartírselas esta semana, alguna plática del doctor Lascano de este tema, él habla dentro de sus pláticas que él estrechó el brazo de Darwin. ¿Por qué el brazo de Darwin? Porque uno de los alumnos de Darwin fue maestro del doctor Alexander Oparin. El doctor Alexander Oparin fue maestro de Miller y Miller fue el maestro del doctor Lascano. Entonces dice que indirectamente él ha estrechado la mano de Darwin. Pero bueno, es una cuestión muy curiosa y cuando uno lo escucha y es un divulgador excelente de la ciencia, queda convencido de que ese es el camino, ¿no? A hacer ciencia. Pero bueno, espero compartírselos para que también se convenzan. Ahora, esta es la razón por la que la célula selectivamente ha utilizado los grupos fosfato como indicadores de energía. Nosotros pensaríamos que el ATP es la molécula que indirectamente da más energía en la célula y en realidad no. Las moléculas que por estar alejadas de su equilibrio químico dan mayor energía es, en primer lugar, la hidrólisis del fosfonol piruvato. Y acuérdense que nosotros hablábamos de la hidrólisis porque hay una inversión de energía, de agua, perdón. La hidrólisis del fosfonol piruvato, que también tiene un grupo fosfato en la glucólisis, da como resultado piruvato y da como resultado un fósforo inorgánico. Y tiene una liberación, tiene un potencial de transferencia estándar
de una energía libre de Gibbs estándar de alrededor de menos 62 kilojoules por mol. ¿Qué quiere decir? Que esta molécula es todavía más inestable que la molécula de ATP. Por lo tanto, cuando yo la alejo del equilibrio químico, tiene una mayor capacidad de producir energía, ¿sí? La siguiente es el 1,3-bifosfoglicerato, que también tenemos este grupo fosfato que cuando se hidroliza me produce 3-fosfoglicerato más un protón y este grupo fosfato. La energía libre de Gibbs estándar de esta molécula es de menos 49 kilojoules mol. Tenemos posteriormente la creatina fosfato. La creatina fosfato, que al tener este grupo fosfato, su hidrólisis me da como resultado la creatina, y esta creatina más este fósforo inorgánico, la cual tiene una energía libre de Gibbs de menos 43 kilojoules por mol. Y tenemos el pirofosfato. El pirofosfato es sin el grupo ribosa, sin la adenina, dos uniones de grupos fosfato, la cual me da dos fosfatos libres más un protón, y esta tiene una energía libre de Gibbs de menos 33 kilojoules por mol. La que acabamos nosotros de ver, yo les dije que la energía libre de Gibbs estándar era de menos 28 kilojoules por mol, pero también hay reportes que dicen que puede ser de hasta menos 31 kilojoules por mol, que es por eso que aquí la manejan, que es el ATP, la hidrólisis del ATP, que te da como resultado ADP o AMP. En ambos casos, si es la primera hidrólisis de ADP y esta después te produce AMP, cada una te puede liberar de manera estándar menos 31 kilojoules por mol. Entonces, energéticamente, las células que por alejarlas del equilibrio químico, perdón, las moléculas que por alejarlas del equilibrio químico nos pueden producir mayor cantidad de energía son los grupos, las moléculas con grupos fosfato, ¿sí? Entonces, esto es importante que se los mencione. Y justamente, esto es lo que ya habíamos visto, que tenemos la adenina, que tenemos la ribosa y el grupo trifosfato, que este es el ATP. Y justamente la célula utiliza la energía que se libera. Esta es la forma más correcta de ver la hidrólisis del ATP. La hidrólisis del ATP sería, en este caso, ATP con 4 cargas negativas más agua, me da ADP con 3 cargas negativas más ácido fosfórico con 2 cargas negativas más un protón, ¿sí? Y el equilibrio tal cual, esto es lo que nosotros acabamos de resolver. Tenemos acá en la parte de arriba productos, que son estos que tenemos aquí, y en la parte de abajo tenemos reactivos. Sin embargo, nosotros nada más consideramos como productos y reactivos al ADP y al ATP. ¿Por qué no consideramos el agua, el protón y el ácido fosfórico? Porque estos, al estar en concentraciones muy altas, perdón, si no mal recuerdo es o muy altas, pues aquí dice, pero puesto que las reacciones de hidrólisis in vivo se producen siempre en una solución acuosa muy diluida, a un pH próximo a 7, no es adecuado mantener las concentraciones de agua y de protones como variables. Entonces, ¿qué es lo que quitamos aquí? El agua y el protón y el agua. Entonces, es por eso que no se considera. Y sí se debe de considerar algo importante, el ácido fosfórico o el fósforo inorgánico. Sin embargo, por cuestiones didácticas, nosotros no lo utilizamos, ¿no? Que es, por ejemplo, aquí esta es la reacción más correcta, que nosotros no consideramos en este caso el fósforo inorgánico. Y aquí están haciendo pues una solución similar, ¿no? Que aquí nada más que tienen una concentración de 10 a la menos 7 y de 1. Pero esto es justamente lo que nosotros acabamos de hacer. Ahora, ¿por qué se utiliza entonces? ¿Para qué utilizar o para qué el ATP me sirve como moneda energética? ¿Qué pasa si yo tengo una reacción en la cual su energía libre de Gibbs sea positiva? Esa reacción solamente es posible si le hago ¿qué? ¿Qué se imaginan? Si yo tengo una reacción bioquímica donde su energía libre de Gibbs es positiva, esa reacción termodinámicamente hablando no es favorable. Solamente la podría volver favorable si le hago ¿qué? Sí, Ana por ahí comenta que ocupa una hidrólisis. Justamente yo ocuparía que acople la hidrólisis de un compuesto
que en este caso puede ser la hidrólisis del ATP, lo cual me permitiría que la energía derivada de la hidrólisis del ATP yo la pueda utilizar para que esa reacción de tener una energía libre de Gibbs positiva, ya con la suma de esa energía negativa de la hidrólisis del ATP, globalmente me dé una energía libre de Gibbs negativa. Esto es a lo que nosotros conocemos como reacciones acopladas, que es muy importante en el metabolismo. Y aquí tenemos un ejemplo de esto. Tenemos que la hidrólisis del fosfonol piruvato que habíamos visto tiene una energía libre de Gibbs estándar y cuando vemos este símbolo al final nos dice una energía libre de Gibbs estándar. Acuérdense que la energía libre de Gibbs estándar es a 25 grados centígrados y 1 molar de los reactivos o los productos. Y este apóstrofe al final me dice que es a pH 7. Entonces, ¿qué es la que habíamos visto? Que la hidrólisis del fosfonol piruvato y fósforo inorgánico tiene una energía libre de Gibbs de menos 62 kilojoules por mol. Ahora, tenemos que la fosforilación del ADP al fósforo inorgánico al ATP tiene una energía libre de Gibbs estándar de más 31 kilojoules por mol. Es decir, para que yo genere ATP a partir de ADP y fósforo inorgánico necesito invertir energía. Esta reacción por sí sola no es posible. ¿Qué es lo que se hace entonces para hacerla posible? La energía que se libera de la hidrólisis del fosfonol piruvato se acopla a la reacción de ADP más fósforo inorgánico para dar ATP y al final la reacción global que sería fosfonol piruvato más ADP. Y si se fijan qué pasa con los fósforos inorgánicos se anulan, ¿sí? Porque es como si tuviésemos una ecuación matemática, los tengo en sentidos inversos. Cuando yo lo paso de este lado va a pasar restando y se va a anular con el otro fósforo inorgánico. Entonces nos va a quedar fosfonol piruvato más ADP es igual a piruvato más ATP. ¿Y cuál es la energía libre de Gibbs global de esta reacción? Menos 31 kilojoules por mol. ¿Sí? De ser no favorable, la volví favorable acoplando la energía de la hidrólisis del fosfonol piruvato. Esta es una de las formas en las cuales se produce ATP. ¿Sí? Creo que por acá viene otro ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo, que es un ejemplo contrario. Es donde tenemos la hidrólisis del ATP. La hidrólisis del ATP para la formación de ADP más fósforo inorgánico tiene una energía libre de Gibbs estándar de menos 31 kilojoules por mol. Y ahora tenemos la fosforilación de la glucosa. La fosforilación de la glucosa más fósforo inorgánico me da glucosa 6-fosfato. La energía libre de Gibbs, que esta es la primera reacción de la glucólisis, la energía libre de Gibbs de esta reacción es de más 14 kilojoules por mol. ¿Qué quiere decir? Que esta reacción por sí sola no se puede llevar a cabo. ¿Qué ocupa? Que otra reacción le ceda energía para que se pueda llevar a cabo. ¿Cuál es la reacción que le va a ceder energía? Pues la hidrólisis del ATP. Cuando nosotros sumamos estas dos energías libres de Gibbs y sumamos los compuestos, que es ATP más glucosa, me va a dar ADP más glucosa 6-fosfato, me queda una energía libre de Gibbs global de menos 17 kilojoules por mol, lo cual hace que esta reacción se vuelva favorable. ¿Sí? No sé si se entiende este concepto de reacciones acopladas. Y esta es una de las razones principales de por qué el ATP es esencial. Si no tenemos estas reacciones acopladas, muchas de las reacciones del metabolismo no podrían llevarse a cabo por términos termodinámicos. Es decir, su energía libre de Gibbs jamás haría posible que esa reacción se llevara a cabo. Es por eso que el ATP invierte esa energía o libera esa energía para que se acople a esa otra reacción y se pueda llevar a cabo. Sin esto, las reacciones serían incapaces de llevarse a cabo. ¿Sí? No sé si queda claro este concepto, chicos. O si alguien tiene alguna duda. Bueno, espero que sí. Muchas gracias, Ana. Ok, entonces vamos a pasar a hacer otros ejercicios. Vamos a pasar, teniendo esto, vamos a pasar a hacer otro ejercicio. Y
Ahora vamos a hacer el ejercicio 5 que tenemos aquí. Entonces, ¿se los dicto o lo anotan directamente del libro? Ustedes me dicen. Va, lo voy a dictar porque creo que se ve muy borroso. Dice, la primera reacción de la glucólisis es la fosforilación de la glucosa. Y ponen la reacción, que es fósforo inorgánico más glucosa, da igual a glucosa 6-fosfato. Este proceso es desfavorable termodinámicamente. Con una energía libre de Gibbs estándar, de más 14 kilojoules por mol. Inciso A, en una célula hepática, coma, a 37 grados Celsius, coma, las concentraciones de fosfato y de glucosa se mantienen normalmente en un valor de aproximadamente 5 milimolar cada una. Pregunta, ¿cuál sería la concentración de equilibrio de la glucosa 6-fosfato según los datos anteriores? El inciso B que viene aquí es algo que ahorita les acabo de dictar, por eso lo vamos a omitir y vamos a pasar al inciso C. Entonces el inciso C va a ser el inciso B. Inciso B, si además de las restricciones relativas
si además a las restricciones relativas a la concentración de glucosa que se han indicado antes tenemos en la célula hepática una concentración de ATP de 3 milimolar y ADP 1 milimolar. ¿Cuál es la concentración de equilibrio? De la glucosa 6-fosfato. Y bueno, esto ya es una interpretación de la respuesta, pero para responder esto van a ocupar escribir esta fórmula de acá arriba, que es ATP más glucosa, es igual a glucosa 6-fosfato más ADP. Y que tiene una energía libre de Gibbs estándar. Ahorita se las digo. Tiene una energía libre de Gibbs estándar de menos 17 kilojoules mol. La segunda reacción. Entonces, intenten resolverlo y ahorita lo continuamos. Profe, Dígame. profe, Sí, dígame. ¿cuál era me podía dar el último valor de la energía de Gibbs? Sí, menos 17 kilojoules mol. Gracias, profe. Sí, por nada, Marcos. Cualquier otra duda, estoy aquí al pendiente, chicos.
Cualquier duda estamos aquí, chicos. ¿Quieren que los resolvamos? Para, si quieren, para ahorita dejarlos salir temprano, bueno, que se desconecten temprano, por si no han comido o si tienen pues ya es viernes también, ¿no? Ya de descansar, de desconectarse un poquito de la, de las clases, todos estamos cansados. Entonces vamos a resolverlo entonces. Y voy a regresar entonces aquí al Jamboard para de ahí resolverlo. Entonces, este problema se resuelve diferente. Para resolver este problema, nos está hablando del equilibrio químico. Entonces, lo primero que tenemos que encontrar es la constante de equilibrio químico. Para encontrar la constante de equilibrio químico, vamos a utilizar la fórmula de exponencial elevado a menos delta G estándar, y eso va dividiendo a RT, que no sé si se acuerdan de esta fórmula que habíamos visto que me define al equilibrio químico. Entonces, esta fórmula del equilibrio químico, nosotros aquí ya tenemos todos los valores, solo vamos a sustituirlos en la fórmula. Entonces, me quedaría que la constante de equilibrio va a ser igual, y voy a copiar esto para irlo sustituyendo, a exponencial de delta G estándar. En este caso, ¿cuál es el valor de delta G estándar? Es la energía libre de Gibbs estándar que nos da, que nos indica que es de 14 kilojoules. Como yo voy a utilizar la constante de los gases ideales en joules, lo voy a poner como 14,000 joules sobre mol. ¿Sí? La constante de los gases ideales, que es 8,314 joules mol Kelvin, y esta va a estar multiplicando a la temperatura absoluta, que es 273.15 más los 37, da 310.15 Kelvin, ¿ok? Entonces, aquí tenemos, bueno, jerárquicamente, tendríamos que toda esta ecuación la tendríamos que hacer primero. Cuando hacemos esta operación, nos va a quedar que ya haciendo toda esta operación de acá arriba, haciendo la multiplicación de RT y la división de la energía libre de Gibbs estándar, me va a quedar que el exponencial todo va a quedar elevado, a ver si le sale, a 5 menos 5,42. Aquí es muy importante que tengan cuidado con el signo. Yo hasta les recomendaría que hicieran la cuenta para ver si les da, porque, o quizás yo me haya equivocado también, si es que les da esto. Entonces, confirmen de favor si sí les da 5,42.
Y ahí sí, les repito, tengan mucho cuidado con el signo porque si le sale el signo contrario, le sale un resultado totalmente diferente. Entonces, estoy en espera de que me confirmen si sí le sale 5.42. Muchas gracias, Lorenzo. Muchas gracias, Lilian. Entonces, sale 5.42. Al aplicar la exponencial, nos va a quedar que la constante de equilibrio va a dar igual a 0.00438. No sé si sí les da así, ya aplicando la exponencial de menos 5.42. Muchas gracias, Lorenzo. Perfecto. Entonces, ya con este valor, nosotros podemos recordar que la constante de equilibrio es igual a productos entre reactivos. En este caso, la concentración de productos es glucosa 6-fosfato, y esta está dividiendo a los reactivos, que en este caso los reactivos es el fósforo inorgánico, la concentración de fósforo inorgánico multiplicando a la concentración de glucosa. ¿Ok? Entonces, si nosotros pasamos esta operación a esto, podríamos decir lo siguiente. Podríamos decir que la constante de equilibrio, que su valor es 0.00438, es igual a glucosa 6-fosfato entre fósforo inorgánico por glucosa. Sabiendo que estos tienen un valor de 5 milimolar, es la glucosa también de 5 milimolar. Entonces, aquí nos quedaría 25 milimolar al cuadrado. Entonces, este 25 milimolar al cuadrado, que es el 5 por 5, que está dividiendo, lo pasaríamos multiplicando a este valor, que me quedaría 0.0438. Aquí cabe mencionar que el 438 sí va a tener, en este caso, una unidad simbólica. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener acá milimolar entre milimolar al cuadrado. Este tendría una unidad simbólica de milimolar a la menos 1. Es importante que lo sepan para que nos den las unidades. Entonces, ese milimolar a la menos 1 que tenemos aquí en el 4.38, entonces lo voy a copiar aquí para que nos den las unidades. Y esto lo vamos a multiplicar por el 25 milimolar al cuadrado. ¿Y esto queda igual? Esto da igual a el valor de glucosa 6-fosfato. ¿Cuánto da el resultado, chicos? ¿Cuánto les sale a ustedes? En las unidades, pues me va a quedar milimolar a la menos 1 por milimolar a la 2, me va a quedar en milimolar. ¿Qué valor le saldrá de glucosa? A mí me sale 0.1106. Ok, sí. ¿Alguien le sale diferente? Ok, entonces, por aquí salió 0.1106 y sería milimolar. Y esta es la concentración, estrictamente hablando, en equilibrio de la glucosa 6-fosfato. 0.1106 milimolar. ¿Ok? Lo que dice el ejercicio en su inciso B es que
este valor es muy pequeño, que en realidad es un valor que bioquímicamente no sería importante y que es por eso que la célula acopla la reacción ¿a qué? A la hidrólisis del ATP. Al acoplar la reacción a la hidrólisis del ATP, la energía libre de Gibbs estándar cambia y se vuelve negativa. ¿Ok? Entonces, no sé si hasta aquí tengan alguna duda. Ahí no entendí bien el comentario, Gustavo. ¿Es alguna duda? No, profe, me equivoqué al escribir. Ah, ok. ¿Alguna duda acerca de esto, chicos? Ya cuando lo vemos expresado ya se ve muy fácil, ¿no? En realidad es cuestión de aterrizar los conceptos. Bueno, entonces vamos. ¿Puedo borrar la parte del Jamboard? Sí, profe. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, ahora vamos a pasar al inciso B. Y en el inciso B ya la energía libre de Gibbs cambia. Aquí en el inciso B vamos a tener que la energía libre de Gibbs es de menos 17,000 kilojoules por mol. Al tener esta de menos 17,000 kilojoules por mol, ahora sí ya cambia totalmente toda la ecuación, todo el valor. ¿Qué valor les dará aquí en la exponencial? Da, si no me corrigen, da menos 6,59. No sé si les da más o menos eso. Muchas gracias, Ana. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Este negativo con este negativo va a dar positivo y en realidad el exponencial lo vamos a elevar en una parte positiva, lo cual me va a dar una constante de equilibrio, si no me corrigen, de 729,79. ¿Ok? Ya tenemos una constante de equilibrio positiva. Digo, números enteros, ya no números fraccionarios. Entonces, al tener esta constante de equilibrio, ya esta constante de equilibrio va a ser diferente para nuestra nueva reacción, porque nuestra nueva reacción nosotros ya añadimos en la parte de reactivos al ATP y en la parte de productos al ADP. Entonces, en la parte de productos vamos a tener la concentración de ADP y en la parte de reactivos, en vez de fósforo inorgánico, vamos a tener la concentración de ATP. ¿Ok? Entonces, haciendo exactamente lo mismo, ahora aquí ya no va a tener unidades de milimolar al menos 1, porque aquí vamos a obtener milimolar al cuadrado. Entre milimolar al cuadrado, ahora sí me va a quedar adimensional. Entonces, este 729,79 va a ser igual a glucosa 6-fosfato por concentración de ADP, que en este caso ya nos da la concentración de ADP y nos dice que es 1 milimolar, multiplicando a la concentración de ATP que nos dice que es, dividiendo 3 milimolar y la concentración de glucosa se queda igual que 5 milimolar, ¿sí? Entonces, ahora literalmente voy a tener multiplicando 15 milimolar al cuadrado, que es esta parte, 3 por 5, 15 milimolar, están dividiendo y los voy a pasar de este lado multiplicando al 729,79. Y todo esto, esta operación va a estar dividida entre este 1 milimolar, porque está multiplicando, va a pasar dividiendo.
Entonces, todo esto va a estar dividido entre 1 milimolar y al dividirlo entre 1 milimolar, estas unidades se anulan, este exponencial al cuadrado se elimina y me queda milimolar. ¿Y cuál sería, bajo estas nuevas condiciones, la concentración de glucosa 6-fosfato en equilibrio? ¿Qué le sale? Perfecto, justamente eso, Noemí. Sale 1094, no, 10.946.68. ¿Sí le sale a todos eso? Ujú, sí, también a mí me sale eso. Ahora, este es un valor, muchas gracias, Montserrat, Lilian. Este es un valor, muchas gracias, Jessica. Este es un valor demasiado alto. Este es un valor que jamás se va a alcanzar en la célula. Y no se va a alcanzar no porque la reacción o porque termodinámicamente este valor haya sido calculado de forma inadecuada. Simplemente no se alcanza esto, ¿por qué? Porque la glucosa 6-fosfato todo el tiempo va a ser utilizada por las siguientes reacciones de la glucólisis. Es decir, la célula no va a permitir que se acumule a estas concentraciones. Siempre la va a mantener en concentraciones más bajas. Esto favorece aún más que se lleve, que la alejes del equilibrio y que se esté generando todavía más glucosa 6-fosfato. Entonces, es por eso que este valor es totalmente absurdo para cuestiones celulares, porque todo el tiempo esta glucosa 6-fosfato va a estar siendo utilizado por las siguientes reacciones de la glucólisis. Se utiliza por una isomerasa que la convierte en fructosa 6-fosfato. ¿Sí? Entonces, no sé si tengan alguna duda. ¿Es punto 85? Ok. Aquí es punto 85. Muchas gracias, Ana. No sé si tengan alguna duda, chicos. Esto es lo que íbamos a ver el día de hoy. Y nada más para que lo vayan checando. Y ya la siguiente clase vamos a seguir trabajando. De tarea, todos les subí este libro. Este libro se lo subí yo a la clase. Van a resolver el ejercicio número 6 que está en la página 124. Bueno, en la 124 del PDF, pero es la página 91 del libro. ¿Sí? Entonces, de tarea van a resolver el ejercicio número 6 que viene en la página 91 del libro que dice, viene de hecho así, Bioquímica, tercera edición, Christopher K. Matthews. Por favor. No tuvieron problemas para descargar los libros, ¿verdad? Sí, para esta, ahorita les acabo de dar de alta una tarea que dice ejercicios 1, equilibrio químico. En ese ejercicios 1 de equilibrio químico van a subir estos dos ejercicios que resolvimos el día de hoy. Y en la tarea la voy a poner como ejercicios de tarea, equilibrio químico número 1, y es donde van a subir este otro. Por favor. Y esta tarea se las voy a encargar, que sí, también al Classroom lo vamos a subir y se las voy a encargar para que la entreguen a más tardar el día miércoles de la semana que entra antes de clase, es decir, antes de las 3 de la tarde, para que practiquen. No sé si tengan alguna duda, chicos. Según yo, les estaba presentando la pantalla, pero no. Entonces, se lo repito. Del libro Matthews, porque aquí me equivoqué. Del libro Matthews va a ser el ejercicio número 6. Del libro Matthews, el ejercicio número 6, que viene en la página 91. ¿Sí? Entonces, ese ejercicio número 6 de tarea. ¿Alguna duda, chicos?
Bueno, si no existe ninguna, sería todo por hoy, chicos. Que pasen un excelente fin de semana, síganse cuidando mucho y nos vemos por aquí el siguiente miércoles si todo sale bien. Cuídense mucho y que pasen una excelente tarde y un excelente fin de semana. Muchas gracias, profe. Igualmente. Gracias, igualmente. Gracias, igualmente.